El día viernes te anticipábamos acá, te decíamos temprano que el mínimo no imponible iba a estar alrededor de 175.000, de 275.000 fue 280.000 al final. Mínimo no imponible. Se conoció al mediodía, lo anunció el ministro de Economía, lo anunció Sergio Massa, acompañados con la CGT. Ahora, ¿cómo esto se instrumenta? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué pasa con el aguinaldo? Y bueno, tenemos el consultorio del mínimo no imponible, obvio. Y estamos con Daniel Lechman, a quien lo vamos a consultar todas las preguntas. Daniel, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo les va? Con mucho gusto, a disposición. Bien, por lo pronto es un alivio, un paliativo, ¿no? Sí, sin dudas, es una actualización. Yo escuchaba mucho, se habla de aumentos, tanto de salarios como del piso o mínimo no imponible que suele decirse. En rigor no hace más que intentar alcanzar esta inflación galopante y de alguna manera hacer que aquellos que no pagaban el impuesto y lo volvieron a pagar a partir de algún aumento salarial o adecuación, como decía antes, salarial, dejen de hacerlo precisamente porque esperar un año para actualizar de manera automática estos importes realmente es mucho tiempo y en estos niveles de inflación termina pulverizando el aumento. Claro. Y el esfuerzo que hacen sin duda los empresarios y el propio Estado al adecuar los salarios que termina volviendo a manos del fisco. Marcelo y Daniel, creo que lo primero que se pregunta la gente es si estos 280.000 de lo que hablan es el de bolsillo o es el bruto. Claro, bueno, empezamos con consultorio, Daniel. Con mucho gusto, vamos tratando de evacuar las inquietudes. No, estos valores siempre, desde los 150.000 que arrancó este famoso piso y ahora los 287.92, es importes brutos. Salario de bolsillo es bastante menos, en este caso más o menos, aproximadamente serían 230.000 pesos de bolsillo. Lo importante para aclarar, me parece muy importante señalarlo, es que lo que se adecuó ahora una vez más es el piso. Pero no se han modificado los mínimos no imponibles. ¿Qué quiere decir esto? El que gana por debajo de 230.000 pesos, sea soltero, tenga una familia... No. Ahí está, uy, qué grave Vuelva. Justo en este momento. a ver, sin embargo... Sí, Daniel, recién se perdió un poco la voz. Vamos a ir a las preguntas de la gente y después... Acá está, ¿no? Dale, decía Sofía, nos pregunta, ¿esta modificación es retroactiva a enero? ¿Habrá devolución de lo retenido de más? Gran pregunta. Sí, Daniel, ¿qué respondés? No es retroactiva. Esta modificación rige, como se explicó, a partir del 1 de junio. Va a abarcar al aguinaldo, que es por eso que lo adelantaron a esta fecha, cuando pensaba hacerse recién en el mes de julio, pero no va a haber devoluciones sobre los importes retenidos de enero a mayo inclusive, lamentablemente. Como en otras oportunidades ocurrió, en esta, sin embargo, no se hace la modificación de manera retroactiva, a pesar de que la ley y su mecanismo de liquidación así lo establecen, pero se hace una excepción en cuanto a la vigencia en estos casos particulares. Digamos, la ley es anual, correspondería ir hasta enero. En este caso, lo limitan. Sí, es porque se reglamenta una facultad específica y la misma AFIP establece tablas que hasta mayo tienen algunos valores y a partir de ahora los montos actualizados. En las generales de la ley debería ser que cualquier modificación, como lo señalabas vos, hecha hasta el mismo 31 de diciembre de cada año, debería afectar de manera retroactiva. Bien, a ver, tenemos otra pregunta, a ver. La de Facundo, que pregunta si se modifica el piso para las personas que los alcanza el impuesto. Bueno, esto es lo que venía explicando, creo, cuando se cortó la comunicación. Se ha modificado el piso, pero no así los mínimos no imponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien ningún trabajador sea casado, con 2 hijos, que es el ejemplo de familia tipo que habitualmente se difunde, tenga más hijos, sea soltero, por debajo de los 230.000 pesos aproximadamente netos, que son los 280.792 que se han difundido, directamente no va a pagar el impuesto a las ganancias. Sin embargo, el que supere ese piso, y aunque en un primer escalón está previsto como un changüí adicional que tiende a morigerar el impacto de ese, yo digo, salto al vacío, porque el que pasa ese escalón, ese piso, empieza a pagar el impuesto a las ganancias con los mínimos no imponibles que regían anteriormente. Y que fíjense, un trabajador, en el ejemplo de la familia tipo, por arriba de 150.000 pesos netos, ya empieza a pagar el impuesto a las ganancias. Y un trabajador soltero, por arriba de los 112.000, con lo cual
El que pasa al piso, y sobre todo ese segundo escalón que se hizo especialmente para que no impacte de manera tan importante, paga un montón de impuestos. Quizás la tasa en esos primeros niveles, superado el piso, ya empieza a ser del 20-25%, es muchísimo. Una locura, ¿no? Son tasas, que comparables con lo que pagan empresas grandes y empresas multinacionales. Sí, y sobre todo en niveles todavía, más allá de este nuevo piso, el impacto del impuesto es en niveles o salarios, medios, ¿no? Cuando empieza a pagar por encima de estos valores, ya alguien que gana los 250 o quizás 300.000 pesos, que podemos discutir largo y tendido qué tan lejos está del monto mínimo indispensable que uno necesita para vivir, y que ese es el concepto del mínimo no imponible, pero ya empieza con tasas muy altas. Sin lugar a dudas que el que tiene ganancias en salarios muy importante, seguramente muy por arriba de estos números, está bien que pague el impuesto, tiene ganancias, tiene capacidad de ahorro, tiene capacidad contributiva. No así los que apenas superan el piso, que deberían tener alguna solución intermedia como se ha intentado anteriormente. Esto quiere decir, para precisarlo, pues es importante, que entonces aquellos que ganan arriba de 280.000 pagan las tasas que estaban vigentes antes, no hay ningún alivio ahí. No hay ninguna modificación, ningún alivio. Sin embargo, en el segmento entre 280.000 y 320.000, siempre hablando de montos brutos, está ese efecto morigerado en la aplicación del impuesto. El que gana por arriba de 320.000 es el que no tiene ningún beneficio y un impacto de lleno con la aplicación de los mínimos no imponibles y las deducciones de ley. No hay que perder de vista que uno, a los fines de el pago del impuesto, puede deducir no solo a su cónyuge y cargas de familia que tenga a su cargo, sino también, si es que no tiene vivienda propia, el alquiler que paga, la medicina prepaga, con algunos topes, pero están considerados estos otros conceptos a los fines de la determinación del impuesto. A ver, tenemos otra pregunta de la gente. Ale. Sí, pregunta Bautista, ¿qué pasa con los autónomos y con los monotributistas? Importante, ¿eh? ¿Qué pasa, Daniel? Bueno, ahí lo perdimos. Lo dejamos mudo, pobre Daniel. Lo que pasa sin palabras. Mudo, ¿no? Sin palabras. Lo que pasa es que, a ver, ahí lo tenemos a Daniel. Sí. ¿Qué pasa con...? Perdón, no, lo que les decía es que los autónomos han sido usualmente los olvidados en todas estas modificaciones, pero sin embargo pagan de una manera distinta. El autónomo no paga todos los meses como lo hace el trabajador en relación de dependencia, que su empleador le retiene el impuesto. El autónomo paga una vez por año a través de su declaración jurada y luego paga anticipos bimestrales, con lo cual, si se quiere, la modificación de los mínimos no imponibles, o en este caso que no hay un piso concretamente, pero que se dé anualmente, no estaría tan mal en términos de cómo impactan los pagos del impuesto. Sin embargo, lo que siempre quedó desfasado el autónomo es que la deducción que puede tomar a los fines de determinar el monto neto de la ganancia sujeta al impuesto es mucho menor, es la mitad de lo que puede tomar un asalariado. En valores de hoy, un autónomo tendría un mínimo no imponible de 100.000 pesos por mes, nada más. ¿Qué pasa con los monotributistas? Bueno, se estaba hablando y anticipando también el aumento de los rangos o escalas del régimen, claro, incluso el tope del régimen. Esto se anunció, creo que también, o el mismo viernes o durante el fin de semana, que se iba a adelantar eso para que equiparar de alguna manera el tratamiento a los asalariados. Yo lo que digo es que un profesional independiente o cualquier cuenta propista, en los valores que estamos hablando del piso o mínimo no imponible que le llamamos del impuesto a las ganancias, es monotributista, no va a ser autónomo, con lo cual el autónomo en general es, o porque su actividad no entra dentro del régimen del monotributista, del monotributo, perdón, porque es más grande en cuanto a sus ingresos, al local que tiene para la realización de su actividad comercial, ese en realidad es el que va a pagar un poco más, porque saltar de monotributo, ahí sí, al régimen general, es realmente muy poco conveniente, es mucho más caro, es casi 3 o 4 veces, a pesar de todo lo que se ha intentado aliviar ese sí salto al vacío, paga muchísimo más el autónomo que el monotributista. Pero en los niveles que estamos hablando, un cuenta propista, sin dudas que es monotributista. Bien. A ver, tenemos otra consulta, a ver. Florencia dice, quedé por debajo del mínimo no imponible, pero con el aguinaldo el mes que viene lo supero. ¿Tengo que pagar? Esta también está muy buena, ¿eh? Sí. Sí, Daniel. Sí, y la respuesta es no, precisamente porque lo que han querido al anticipar
la adecuación o el aumento de este piso es evitar el impacto del aguinaldo, con lo cual estos valores de sueldos implican quedar por afuera del pago del impuesto o eximidos del pago, incluso con el aguinaldo, con lo cual para estos casos puntualmente el aguinaldo va a ser libre de impuestos. Para todos los demás que paguen, van a pagar como lo venían haciendo hasta ahora. Por ejemplo, digamos, si alguien gana 220.000 más el medio aguinaldo, se iría a 330.000, no paga, aunque pase el mínimo no imponible. No paga exactamente porque lo que se considera los fines de este piso y la exención en el pago del impuesto es el monto del sueldo o la remuneración bruta mensual. Claro, está excluido para el cálculo del medio aguinaldo. Exactamente, y si así siguen las cosas y si hay alguna próxima adecuación, como sería de esperar en estos acelerados niveles de inflación, seguramente en el mes o antes de fin de año se va a volver a adecuar este piso y la idea es que justamente el aguinaldo también quede exento en el pago del impuesto a las ganancias. Bien, a ver, tenemos una última, me parece, a ver. Sí, que es la pregunta de Josefina. ¿Se han modificado y o agregado algún concepto deducible para que el impuesto que me retengan sea más bajo? No, en esto que yo explicaba anteriormente no hay ninguna modificación. En términos de lo que se puede deducir otra vez, para cualquier persona es si tiene cónyuge e hijos a su cargo, esto quiere decir que no tengan sus propios ingresos y que estén efectivamente bajo su manutención, los puede deducir ese empleado, él o la cónyuge desde ya, y a los hijos incluso de manera proporcional si ambos cónyuges trabajan, y fuera de esto, con alguna excepción, cabe aclararlo, para hijos que sean incapacitados para el trabajo se suele considerar un monto mayor y no hay ninguna otra deducción por carga de familia como existía anteriormente y que dio lugar, cabe decirlo también, a muchos abusos. Se podía deducir a los abuelos, a los ascendientes en general, padres, abuelos. Había gente que aparecía con de repente 14 abuelos con tal parecía de pagar lo menos posible del impuesto a las ganancias. Bueno, todo esto se fue reduciendo, hoy queda solamente el núcleo duro de la familia tipo, si acaso, y fuera de eso los conceptos a deducir son la empleada doméstica, que no mencioné antes, hasta un monto o con el tope de lo que se llama el mínimo no imponible, pero se puede considerar como deducción. Quien no tiene vivienda propia puede deducir el alquiler. Los que acceden o hacen uso de la medicina prepaga, un porcentaje de lo que pagan, también medicamentos, se puede deducir. Y si hubieran adquirido alguna vivienda propia con crédito hipotecario, también hasta cierto monto esas cuotas o los intereses que uno paga se pueden deducir. Fuera de esto, no hay otros conceptos y no se ha agregado ninguno de ellos. Daniel, o sea que esto es, digamos, como lo decíamos inicialmente, o sea, un parche, digamos, bienvenido, pero no resuelve ningún problema de fondo, ¿no? Seguro, bienvenido, porque si no lo hubieran hecho, hubiera perjudicado a muchos trabajadores que hoy volvieron a pagar el impuesto a las ganancias en estos últimos meses. Lo que viene es adecuar, actualizar, a volver al status quo actual. Es decir, el que no pagaba antes de las paritarias, con esto va a dejar de pagar si acaso le empezaron a retener en estos últimos meses. Pero no hay mucho nuevo con estas medidas, sino otra vez, actualizaciones. Pero si no las hubiera habido, y este era un poco el reclamo, hubieran impactado de manera importante en un montón de trabajadores, otra vez, por el hecho que superado el piso, cuando se paga, se empieza a pagar como casi retroactivo al monto del mínimo no imponible. Claro. Y eso hace que no sea que si se supera un peso, se paga por ese peso adicional. Se paga por un montón más, porque eliminado el piso y este primer escalón que explicaba antes, que está considerado como changüí, por así decirlo, se empieza a pagar un montón. Y es... Ahí lo perdimos de vuelta, Daniel. Bueno, ahí está, con todas las preguntas del consultorio. ¿Te quedó alguna duda? No, quedó todo clarísimo. Claro, todo claro. Sí, no, Daniel, para la última. En este caso, entonces, no hay retroactivo, no es que te van a devolver plata, ¿no? Esto no. Hay que aclararlo. Lamentablemente no. No va a haber devoluciones como otras veces, sí va a haber un menor impacto de aquí en adelante, que fue el propósito de la medida. Daniel Lehmann, gracias, clarísimo. Un gusto enorme. Saludos. Gracias, ahí está.